Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta de esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz.
tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Así es, oh Dios, queremos que estés cerca a nosotros. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, Solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. y quiero que Tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, Jesús. Iglesia, estamos de regreso y para que tengamos éxito en nuestra reapertura queremos que tomes atenta nota de nuestras recomendaciones. Primero, solicita en nuestro call center 318-706-7329 el formato de preregistro. Segundo, una vez confirmada tu asistencia, procura llegar puntual. Tercero, recuerda llevar tu tapabocas y usarlo durante toda la celebración. Cuarto, usa el gel antibacterial que se ha dispuesto en la entrada del auditorio y por favor desinfecta tus zapatos. Quinto, al saludar y participar en la celebración, por favor recuerda mantener la distancia física en todo momento. Sexto, mantén tu lugar asignado por los anfitriones y por favor atiende las recomendaciones. Séptimo, al finalizar la celebración, por favor desocupa con prontitud el auditorio. Todas las inquietudes que tengas, estaremos atentos a atenderlas en nuestro call center. Recuerda el número 318-706-7329.
Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Hola familia, de nuevo con ustedes para disfrutar esta noche de ADN, aprender de la palabra del Señor, edificarnos. Saludo a todos los líderes en las diferentes ciudades que nos están viendo, que desean tener este discipulado, digámoslo, avanzado, con temas tan contemporáneos, tan necesarios como son los temas de la profecía y de la venida del Señor. Saludo a todos en los diferentes lugares que nos están viendo. Les amamos en el Señor, los extrañamos. Le digo a las iglesias, estén pendientes de las redes sociales para saber cuándo nos podemos volver a congregar presencialmente, ya que pues aquí en Colombia al menos, y creo que en Europa también y en otros lugares, hay cuarentenas, hay toques de queda. Entonces estén muy pendientes de las redes sociales, que allí se estará informando todo al respecto de nuestra iglesia. Quiero decirles que algunos miembros de las iglesias en diferentes lugares han estado con este virus, pero gracias a Dios se han recuperado satisfactoriamente en sus casas. Hasta ahora no hemos tenido mayores alarmas, gracias a Dios. Él ha sido bueno y lo seguirá haciendo. No obstante, el cuidado que debemos tener, las medidas biosanitarias que todos sabemos para cuidarnos en este tiempo. Entonces vaya nuestro saludo a todos, saludamos a los líderes con especialidad, a toda la iglesia, a los bautizados, a las personas que apenas están simpatizando y conociendo estos temas, y a todos nuestros pastores. Saludos a Imer en Bogotá y Vivi y su niño, igualmente a Eliseo y a Valentina en Medellín, a Juliana, Marión y a Margie en Tuluá. Y a todos aquí nuestros pastores de área, al pastor Neiger, el pastor Lucho, Magdalena, Jaime, todos nuestros líderes, también a Jason, que les amamos en el Señor, y a los líderes de grupos pequeños. Ya es el tiempo, esta semana ya iniciamos nuestros grupos pequeños. El próximo sábado tendremos la oración de liderazgo, núcleo de líderes, tiempo de orar, y a partir del próximo martes ya iniciamos las oraciones para toda la iglesia. Estén pendientes. Entonces, creo que con la ayuda del Señor y de la tecnología vamos a estar unidos a pesar de que no estemos presencialmente en nuestros lugares de reunión, en nuestros auditorios. Vamos a continuar con la enseñanza que inicié hace 8 días con relación a las profecías de los últimos tiempos y de la venida del Señor. A partir de este año, o sea, iniciamos este año viendo cómo las profecías se siguen cumpliendo aceleradamente. Este año 2021 marca un énfasis especial en los sucesos que aceleradamente se están cumpliendo, los procesos proféticos. Las cosas en el mundo no van a mejorar realmente. La Biblia lo dice, no hay paz para el impío, iremos de mal en peor, pero la iglesia espera cosas maravillosas, cosas especiales en Dios. Es por eso que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Recuerden, y lo he venido diciendo con mucho énfasis, que la venida del Señor es una feliz esperanza, maravillosa esperanza, que es un tiempo donde nosotros veremos cumplido la palabra del Señor fielmente en nuestras vidas. El mundo irá de mal en peor, pero los justos vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día será perfecto. Y somos justos no porque seamos buenos y los más santos y los mejores, sino porque hemos sido justificados por la fe gratuitamente, por la gracia del Señor. Por eso la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora.
Mientras el mundo va hacia abajo, hacia un declive, la iglesia va hacia adelante, hacia arriba, va hacia lo mejor. Recuerde que el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, una iglesia que Él mismo ha perfeccionado y está perfeccionando. Entonces, mientras, como digo, el mundo va de mal en peor, la situación del mundo irá cada día empeorando. Para nosotros vienen cosas gloriosas, cosas maravillosas. Vamos a mirar hoy entonces que el panorama de las profecías que se han cumplido exactamente, han estado cumpliéndose aceleradamente a partir del siglo XX. Hoy voy a hablarles de unas profecías que se han cumplido y se están cumpliendo actualmente. El panorama profético es un panorama que nos está mostrando que ya delante de nuestros ojos se están cumpliendo todas las cosas que el Señor había prometido. Ya no estamos, y lo dije hace 8 días, muchos teólogos ya no hablan del final de los tiempos, sino de los días finales. Estamos en los días finales, no sabemos cuándo. No tampoco voy a decirles que este año viene el Señor, ese levantamiento, pero sí puede serlo. La Biblia dice estemos preparados, no sabemos el día y la hora. No somos de las iglesias que están diciendo tal fecha, más o menos en tal mes, porque la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe sino el Señor. Muchas iglesias han cometido el error y falsos profetas de decir en tal fecha viene el Señor. Eso ha causado mucha burla de parte de los incrédulos. He conocido iglesias que dicen en tal fecha, tal hora viene el Señor y resulta que no, y entonces esto lo que hace es robar la fe, menoscabar la fe. Muchas de esas iglesias se endeudaron, la gente empezó a vender porque ya el Señor venía y no fue así. Entonces tengamos cuidado, yo quiero advertirles esto porque sí es cierto que estamos en los días finales, pero el día y la hora nadie lo sabe. Solo estemos preparados porque el Señor, dice la Biblia, vendrá como ladrón en la noche. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, no sabemos el día ni la hora, pero el reloj profético sí nos está anunciando que está próximo a suceder el levantamiento de la iglesia, que es una de las profecías que sí son para el futuro, porque las que voy a hablar esta noche y posiblemente dentro de 8 días tienen que ver con los días pasados recientes y con los que estamos viviendo. En Daniel capítulo 12, versículo 4, nos dice la Biblia de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Desde el siglo XX hasta hoy, las profecías han venido sucediendo rápidamente, se están cumpliendo de una manera acelerada. Y a Daniel se le dijo hace unos 2700 años, 2600 más o menos, que Daniel tuvo esta profecía, pero noten lo que dice la Biblia: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que todo lo que Daniel profetizó estaba sellado hasta estos tiempos. Y se lo voy a explicar y van a ir viendo, por ejemplo, la ciencia se aumentará. Es cierto que han habido avances científicos durante muchos años, desde todos los tiempos, pero no tan aceleradamente como los estamos viendo en nuestra generación. Es cierto que han habido avances científicos, pero a partir del siglo XX, por ahí por los años, terminando el siglo XIX hasta el día de hoy, la ciencia ha aumentado vertiginosamente. Y esta precisamente es una de las profecías que estamos viendo a diario, que estamos viendo todos los días. La ciencia se aumentará, el aumento de la ciencia, del conocimiento, desde finales del siglo XIX, por los 1800 hasta el día de hoy, hemos pasado, por ejemplo, hemos avanzado en el medio de transporte. En 1886 por ahí comenzaron a
a estar como a verse los primeros carros, autos, pero no era algo tan palpable como a partir del 1908 más o menos por ahí, que ya los carros vinieron a ser fabricados a nivel de muchos autos. La compañía Ford, Henry Ford, fue uno de los que sacó adelante las empresas de carros, y desde allí para acá ha sido cada día revolucionado más. Pasamos de el vapor, por ejemplo, de andar en mulas, en burros. Luego pasamos por la era del vapor, los trenes a vapor, y luego llegamos a los motores movidos por gasolina. Esa tecnología, ese avance ha sido fundamental para ver de ahí para acá cómo la ciencia ha aumentado vertiginosamente, apresuradamente. Los motores a gasolina, las empresas de carro, la Mercedes, los Lamborghini, todas estas empresas antiguas de carros, los Ford, lo que hoy en día le llaman la Chevrolet, los Mercedes-Benz, y todas estas cantidad de empresas que empezaron a hacer aceleradamente autos, y hoy en día ya es parte de la vida diaria. Y eso nos hace ver, por ejemplo, que sí se está cumpliendo esto de que la ciencia se aumentaría. Por los años 1905 y 1906, los hermanos Wright en Estados Unidos hacen los primeros intentos de volar. Y de ahí para acá, entonces, el mundo ha visto cómo tan rápidamente hoy en día hay aviones supersónicos, hay aviones que andan a velocidades extraordinariamente grandes, y estamos viendo cómo hasta en eso también la ciencia ha aumentado. En 1929 se descubre la penicilina. Este invento o este descubrimiento, este avance en la ciencia médica marcaría el comienzo de una era de muchos más inventos, y de que la ciencia se está aumentando rápidamente. En 1940 se produce la fusión nuclear, lo que le llaman la bomba atómica, y que fue usada en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente terminó la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos soltó esas bombas en estas ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y desde allí, cuando el mundo vio ese hongo nuclear, eso es uno de los avances científicos, como lo veremos luego. En 1952, Rusia inventa la bomba de hidrógeno, que también es uno de los avances fuertes en la tecnología militar. En 1957, la primera plataforma espacial es lanzada al aire, al espacio. Mire cómo va la ciencia en pocos años, aceleradamente. La profecía de Daniel, que estaba sellada hasta estos tiempos del fin, y por eso estamos en el tiempo final, por lo que dice esta profecía. En 1969 se llega a la Luna. Estados Unidos manda en estos astronautas que llegan a la Luna, y estos avances jamás se había pensado en ellos. Luego viene la época de la cibernética, en los años 80, 90. Luego vienen los primeros teléfonos celulares. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener teléfonos tan cómodos de andar con ellos, ver a las personas? Ha aumentado drásticamente la ciencia en esto de la cibernética, los teléfonos celulares. ¿Recuerdan cuando los primeros teléfonos llegaron? Le decíamos aquí en Colombia las panelas, porque eran muy grandes, era un teléfono inmenso. Ahora hasta se pueden doblar, ahora hay tanta tecnología que uno se queda asombrado. Los televisores, ¿se acuerdan de los televisores de tubo? Que había que prenderlos como un día antes para poder ver el programa que uno quería ver, y se apagaban y se iba yendo la luz, y uno se quedaba ahí de niño viendo hasta que la luz se iba.
Así éramos nosotros en ese tiempo. No eran a blanco y negro. Había que cambiar los canales con la mano y uno era el control remoto en ese tiempo. Toda la familia le decían a uno, muévalo al canal. Yo me acuerdo que aquí en Colombia había como 2 canales o 3. Y entonces decían, muévalo, y uno era. Pero también recuerdan ustedes que los televisores funcionaban con unas antenas que estaban por allá en el techo. Aquí en Colombia las poníamos con unas guaduas. Le poníamos hasta tapas de olla, tenedores, y era un problema porque uno de niño lo mandaban a todo. Si se iba la señal o comenzaba a fallar, uno tenía que subirse al techo y empezar a mover la antena, y aquí todo le gritaban desde ahí, no, todavía no, otro poquito. Y uno se perdía los programas porque abajo la familia estaba en la sala viendo el televisor y uno estaba arriba moviendo la antena a ver a dónde lograba ubicar bien la señal. La ciencia ha aumentado. Después vino el televisor a color. Luego pasamos de esos televisores inmensos a esos televisores que ahora se les llaman plasma, son delgados. Algunos ya son curvos. Y así la ciencia va aumentando vertiginosamente. Entonces, el avance de la ciencia es una de las profecías que marca el final de los tiempos. Ahora tenemos internet, señales que uno nunca pensó, ver a la otra persona donde quiera que esté en el mundo. De hecho, que cuando yo escuchaba al menos que el Señor vendría y que todo ojo lo iba a ver en esos años, por allá, bueno, no soy tan viejo, pero sí, yo decía, ¿cómo va todo el mundo a ver al Señor? ¿Será que viene así grandote y que todo el mundo lo va a ver? Pero ahora entiendo que a través de las redes sociales, a través de los sistemas de comunicación, todo ojo verá la venida del Señor. Entonces, sí ha sido algo realmente fascinante ver este tiempo, pero también es un tiempo que nos está diciendo que estamos en los tiempos finales. Hoy en día tenemos el iPad, los chips, la electrónica cuántica, la tecnología va en avance, y lo que no sucedió en unos 5.800 años está sucediendo actualmente, sucediendo desde hace 2 siglos para acá, 1 siglo para acá. Entonces, miren ustedes cómo Daniel tenía sellada esta profecía, estaba sellada a nuestros ojos hasta el tiempo de hoy. La segunda profecía que quiero hablarles se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 3. Y quiero hablar, aquí hay varias profecías, pero voy a hablar de las guerras y rumores de guerras. Dice así la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo capítulo 24 tiene varias profecías, unas relacionadas a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por el general romano Tito, y desde allí los judíos salieron dispersos por todo el mundo. Ahora, alguien dirá que las guerras siempre han existido, y es verdad. Todo esto nos va a hacer ver que la profecía con relación a las guerras en este siglo, en estos siglos, se ha acelerado fuertemente con las 2 primeras guerras que hemos tenido, las guerras mundiales. Según un estudio hecho o realizado por el Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, se dice que en estos 6.000 años, más o menos, que tenemos de existencia de la humanidad, hemos vivido solo 25 años en paz. Solo 25 años de 6.000 han estado en paz.
De resto, siempre han habido guerras. Pero no fue hasta el siglo XX, en 1914, con la Primera Guerra Mundial, en la cual ya se juntaron muchas naciones, en casi que todo el mundo de aquel entonces conocido, y hubieron la cantidad de muertos más asombrosa que había hasta ese tiempo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial desde 1939 hasta 1945, en la cual hubieron más de 6 millones de muertos por la guerra. Y de ahí para acá siempre estamos en guerras, rumores de guerras en diferentes lugares del mundo. Pero ahí fue, en estas dos guerras, donde se levantó nación contra nación, reino contra reino, y donde han habido o han ocurrido las más grandes, digámoslo así, cantidades de muertos por una guerra. Aunque, como digo, siempre han habido las guerras, porque las personas que no creen en la venida del Señor dicen, pero es que siempre han habido guerras. Sí, pero no fue hasta el siglo XX que se cumple esta profecía donde se juntan muchas naciones. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, existió lo que se llamaron los aliados, las diferentes naciones de Europa, entre ellas también tuvo que Estados Unidos ayudar porque Hitler estaba dominando el mundo de aquel entonces. Es la primera vez que se juntan Rusia y Estados Unidos en una misma guerra a pelear en el mismo bando. Y esta guerra fue impresionantemente fuerte. La cantidad de muertos, la cantidad de soldados, de movilización, de armamento. Nunca había habido algo así en la antigüedad. Por eso estamos frente a una profecía que se ha cumplido y que se está cumpliendo. Luego vendrá la Tercera Guerra Mundial, que en ese tiempo la iglesia no va a estar aquí sobre la tierra, que es la guerra que le llaman del Armagedón. Esa la estaremos viendo después, donde se juntan básicamente naciones como China, Rusia, Irán, Turquía, y lo vamos a ver ahora, y se van a unir contra Israel para desaparecer a Israel de la tierra. Y es donde viene el Señor y ocurre la más grande guerra del mundo, más grande que la primera y la segunda, donde van a haber en esa sola guerra más de 200,000 muertos, más de 200 millones de muertos en esa guerra. Entonces, después se los estaré explicando. Hay una tercera profecía que quiero hablarles esta noche y está en 2 citas bíblicas para mencionar algunas. Espero que las estén escribiendo en sus casas. Y es la profecía sobre Israel. Dice en San Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Israel dicen los teólogos, es el reloj de Dios para el mundo. Lo que acontece a Israel tiene que ver con el plan de Dios para estos últimos tiempos. La profecía sobre Israel es la más importante. Estas que estamos viendo son importantes y las que veremos, pero la más importante profecía, la que mayormente confirma que estamos en los últimos tiempos, viviendo la última generación, es la profecía con relación a Jerusalén. Y quiero que miren un texto asombroso que se profetizó hace 2700 años por el profeta Isaías, y está en Isaías capítulo 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
Qué tremenda profecía. Nunca se había visto lo que pasó el 14 de mayo de 1948, cuando en las Naciones Unidas se determina que Israel vuelva a ser un Estado, a ser una nación. En un solo día nació nuevamente Israel. Hacía 2000 años, más o menos, que Israel estaba en el exilio. Después del año 70 después de Cristo, con la invasión de Tito a Roma, con lo que pasó ese día, el imperio romano destruyó a Jerusalén y los judíos salieron porque ya el Señor les había dicho que eso iba a pasar, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada del templo. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando dice que las que estén en cinta, ay de las que estén en cinta en aquellos días, el que esté en la azotea no baje a tomar nada, el que esté en el campo huya. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Lo que profetizó el Dios a través de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, se cumplió y Israel salió de la tierra, de su nación. No sé cuántos han escuchado un dicho que dicen, anda más que judío errante. ¿Por qué? Porque Israel quedó en el exilio. Todos los judíos salieron por toda la tierra. Judíos en Europa, en África, en Argentina, aquí en América, en Australia. Por toda parte salieron los judíos exiliados. Y dice aquí la Biblia que Israel iba nuevamente a regresar a su tierra. Estuvieron más de 2000 años fuera de su tierra, sin existir como nación, errantes de aquí para allá. Fueron perseguidos, fueron maltratados. Hitler tuvo mucho que ver con la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia Católica con la Inquisición también. En fin, el pueblo de Israel proféticamente ha sufrido bastante y todos sabemos a causa de la maldición que ellos mismos echaron cuando mandaron a crucificar al Señor y Pilato dijo, ¿y qué haré con Jesús llamado el Cristo? Ellos dijeron, crucifícale. Y él dijo, bueno, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver en esto. Y ellos dijeron, que su sangre sea sobre nosotros. O sea, se echaron la maldición encima. Y esa maldición, como digo, en el año 70 después de Cristo, se hizo evidente con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y que los judíos salieron por más de 2000 años, hasta que en un día surgió otra vez la nación. Ahora, se profetizan 2 regresos de Israel. El primero, como dije, fue el 14 de mayo de 1948. Estoy hablando del siglo XX. Por eso el siglo XX para acá, hasta este siglo XXI, las profecías están aceleradas. Fueron exiliados, como dije, y los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo hasta que ese día Israel, la higuera renace, la higuera florece. Y ahora Israel, que es un país tan pequeño en el mundo, aquí en Colombia pudiéramos decir que es como el departamento del Quindío, un país pequeño, ha afrontado las más grandes guerras, nunca lo han podido destruir ni lo destruirán. Sí han tenido persecución, pero no como para borrarlo de la faz de la tierra. Israel es ahora la nación porque esa palabra que Dios le dijo a Abraham, su amigo, cuando le prometió que de él saldría una nación grande, que una nación que no la iban a poder contar como las estrellas del cielo. Entonces esa nación de Israel ha sido la niña de los ojos de Dios. Por eso el Señor le dijo a Abraham que todo el que lo maldijera a Israel sería maldito y todo el que lo bendijera sería bendito. Aquí en Colombia, Estados Unidos y varios países damos gracias a Dios que han tenido una buena relación con Israel. Eso es bendición para nosotros. No sé si recuerdan que Hugo Chávez, por ejemplo,
en Venezuela maldijo al pueblo de Israel. Él dijo: desde el fondo de mis entrañas, algo así dijo, maldigo a Israel. Y saben cómo murió, y saben lo que le está pasando a Venezuela ahora. Venezuela tiene que arrepentirse. Lástima que sus gobernantes siguen con la misma idea en contra de Israel. Maduro, por ejemplo, ahora es amigo de Irán, e Irán es el peor ahora en los enemigos de Israel. Quiere borrar a Israel, está haciendo armas nucleares para destruir a Israel. Y hoy vemos a Maduro cómo tiene una gran afinidad con Irán. Traen al presidente de allá. El movimiento terrorista, el Hezbollah, está allí. Por eso han llegado aquí a América Latina. Y ojalá nuestros países y nosotros como cristianos oremos siempre por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Estoy hablando aquí en el contexto latinoamericano. Hay países como Argentina, algunos gobiernos son contrarios a Israel, son enemigos de Israel, son más amigos de Irán y de estas naciones que están en contra del pueblo de Dios. Algunos candidatos políticos, sus discursos son en contra de Israel. Se ha levantado hasta ahora en movimientos antisemíticos en el mundo que están persiguiendo a la nación, a los israelitas, y esto es profecía que se debe cumplir. Entonces, la profecía de Isaías 66:8 nos dice que sí estamos en el tiempo final. La higuera ha reverdecido, la higuera ha florecido. Israel, que es tan pequeñito, tan poca gente, ha tenido la guerra como de los 6 días, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur y muchas otras guerras, y han estado con ganas de destruir a ejércitos. Por ejemplo, la guerra de los 6 días fue contra 4 ejércitos. Ellos apenas estaban iniciando como nación, no tenían armas, no tenían nada, y Dios los guardó, porque Dios dijo: yo te bendeciré y te haré una gran nación. Israel, que es un desierto, su tierra es un desierto pequeño, como ahora es una potencia mundial. Los judíos han ganado muchos premios de Nobel de medicina, de la ciencia, grandes inventos. Los grandes inventores han sido casi que en su mayoría judíos. Los más grandes millonarios del mundo, hablándolo, han sido judíos, porque sobre ellos está la bendición de Dios. Y por eso esta noche hago este comentario, para que siempre oremos por la paz de Jerusalén. La Biblia dice: bienaventurados los que aman tu paz, y bienaventurados los que oran por Jerusalén, dice, tendrán paz también. Entonces les invito a orar por esta nación. Tenemos entonces la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ya Israel ha florecido. Por eso estamos cerca del levantamiento de la iglesia, que ha de suceder inclusive antes de lo que nosotros pensamos. Bueno, vamos viendo profecía por profecía. Espero que este estudio les esté gustando. He tratado de prepararme. Agradezco a grandes teólogos como Armando Alducin y otros más, de quienes he estado sacando pensamientos para poder traer esta palabra a ustedes. Terminemos hoy con la 4ª profecía, y es sobre la bomba atómica. ¿Saben ustedes que ya estaba profetizado unos 2500 años de que la bomba atómica iba a existir? Vamos a verlo en Zacarías capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra profética: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Se está refiriendo a una muerte que nunca se había visto antes, que las personas estando de pie fueran consumidas realmente. Siempre habían existido las piedras, las armas letales, los cuchillos, las lanzas, pero que un arma
pudiera hacer lo que dice aquí la Biblia, que su carne se corrompiera estando ellos sobre sus pies y se consumieran en las cuencas sus ojos y la lengua se iba a deshacer. Esto se vio con la bomba atómica en 1945. Todos sabemos que estaban en la Segunda Guerra Mundial, que Japón estaba aliado con los nazis y que era realmente una de las cosas que impedía que la guerra se acabara. Japón cometió un error que fue enviar aviones para atacar a Pearl Harbor, que era una base de Estados Unidos en el Pacífico, y por ese ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos respondió lanzando las 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Esa acción o ese efecto de la radiación nuclear mató en ese solo instante a más de 125,000 personas. Quedaron consumidos. Fue algo, ese gran hongo nuclear que todos lo hemos visto por la televisión, es algo que impactó al mundo tanto que hizo que los japoneses en un barco, precisamente en el Pacífico, los generales japoneses se unieran o se reunieran mejor con los almirantes de Inglaterra y de Estados Unidos para firmar la paz. Dijeron, nos rendimos, no podemos con esto. Pero ha habido un avance mayor en esta tecnología militar. Y esa profecía de Zacarías se cumplió en ese día y se va a cumplir aún más, porque estamos en un mundo donde unas 8 naciones tienen la más grande tecnología militar, siendo la más importante Rusia, con el mayor poder nuclear del mundo. No es Estados Unidos, es Rusia la que tiene el mayor poder nuclear. Cuentan con submarinos que cada uno puede tener hasta 8 cabezas nucleares que pueden avanzar 6,000 kilómetros o más, pueden llegar a cualquier parte del mundo. Y están apuntando hacia Jerusalén, otros hacia Estados Unidos. Y estamos en un mundo donde también Estados Unidos tiene armas nucleares y lo que peor les quiero avisar o decir es que las van a usar. Estas armas serán usadas en la Tercera Guerra Mundial. Se han, por ejemplo, aliado y se aliarán mucho más. Ejemplo, Rusia y China. Rusia con el armamento nuclear, que también China posee un gran armamento nuclear. Pero estos 2 ejércitos van a querer controlar el mundo porque China posee más de 200 millones de soldados. Es el ejército más grande del mundo. Y Rusia con la mayor cantidad de armas nucleares. Eso lo veremos en el tiempo después, cuando hablemos de la batalla del Armagedón. Pero a más de tener bombas nucleares y todo, Rusia inventó la bomba de hidrógeno. También se habla de armas electromagnéticas. Se habla de estas cabezas nucleares que les decía ahora, que serán usadas en el último tiempo y será una de las causas de que el mundo esté a punto de autodestruirse. Recuerden que en la gran tribulación morirá la 1/3 parte de la tierra, más o menos casi 2,000 millones de personas. Y estas profecías que estamos avanzando en ellas, viéndolas, nos hacen ver entonces que la venida del Señor está muy pronto. Seguiremos viendo otras profecías como la unión de Rusia, de Irán y de Turquía, como las plagas que se están esperando para estos últimos tiempos, y otras profecías como la deshumanización. El mundo va muy grandemente a deshumanizarse, se los estaré explicando dentro de 8 días si Dios quiere. También estaremos viendo el aumento de la maldad tan fuerte que hay en el mundo. Usted dirá, pero es que siempre ha habido maldad, pero no a la escala que se está viviendo hoy. Así de que les invito para dentro de 8 días, Dios mediante,
seguir con estas profecías. Luego les estaré hablando de lo que será la gran tribulación y otros temas de interés. Pero lo que quiero decirles esta noche es lo que he venido diciéndoles el domingo, también lo prediqué, es que cuando estas cosas sucedan, dice el Señor, estén firmes, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Por eso les animo a que este sea un tiempo, como dije el domingo, de aumentar nuestra fe, de cumplir los propósitos de Dios, de estar esperando realmente al Señor. Es un tiempo de no vacilar y no claudicar en la fe. Mientras el mundo va de mal en peor, la iglesia no espera el final, como dije hace 8 días. La iglesia espera un nuevo comienzo de la historia de la humanidad, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si estamos vivos de aquí a allá, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el apóstol, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A propósito, al único apóstol que se le reveló el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, fue a Pablo. A los otros discípulos se les reveló las señales del fin, de los tiempos, pero solo a Pablo se le revela el levantamiento de la iglesia, la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos, y eso lo estaremos viendo. O sea que mucho ánimo a seguir adelante, como les decía el domingo, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestros sueños, pero sin olvidar que estamos viviendo los tiempos finales. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por estas profecías que nos dicen claramente, sin temor a equivocarnos, que estamos en los días finales. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, porque esas profecías de hace 2700, 2500, 2600 años hoy están viéndose reflejadas en la realidad de nuestro mundo, Señor. Señor, y que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra nos aumente la fe, que esta palabra nos haga estar atentos a tu venida, que no nos sorprenda aquel día como ladrón en la noche, sino que estemos preparados, haciendo tu voluntad, cumpliendo tus propósitos y esperándote con fe, Señor. Gracias, y bendigo esta semana a todos y cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia, los amigos de esta casa, las iglesias hermanas. Te ruego por la iglesia en España, el pastor Joel, el pastor Alex, el pastor Edward, Señor, y todas las iglesias amigas, el pastor Andrés, igualmente en Valencia, Señor. Te ruego por las iglesias amigas en Estados Unidos, los hermanos Oseguera, Señor, todos ellos, te ruego por ellos, las iglesias amigas aquí en Colombia y en otras partes del mundo, Señor. Bendecimos tu nombre, y que antes que estas cosas nos desanimen, por el contrario, fortalezcan más nuestra fe y nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Amén y amén.